Vamos a iniciar nuestro diálogo con don Carlos Ferrín. Él es analista en comunicación política, porque hay mucho de qué conversar hoy. ¿Cómo está, Carlos? ¿Me escucha? Te escucho muy bien, Jimmy. Un saludo a ti, a Omar y a toda la audiencia de Café Muchas Computador. gracias. A ver, Carlos, empecemos por la muerte cruzada. ¿A quién le conviene la muerte cruzada? ¿A quién no? Es más bien una herramienta, un instrumento que utiliza el presidente Lasso como para apretar un poquito a la Asamblea, no decirle ayúdeme con estos procesos o con estos proyectos porque aquí está la muerte cruzada, que es mi derecho, que además sí es un derecho. ¿Qué opina usted? ¿A quién le sirve y a quién no, Carlos? Bueno, en este momento como figura le está sirviendo al presidente a manera de poker face, es decir, está un poco jugando sus cartas para presionar un poco sobre el legislativo. Nos vamos los dos, nos vamos a elecciones, pero de llegarse a dar el escenario, pensaría que podría causar, por ser la primera vez que entra una figura como la muerte cruzada, que podría haber por lo menos un par de semanas de conmoción al respecto, hasta que se pueda inteligenciar a toda la población. Fijémonos que ni siquiera Correa, con toda su popularidad, tuvo que usar esa carta. Es una carta absolutamente, como que es el último botón para oprimir, para destrabar un poco si está obstruida la democracia. Pero en este caso, creería yo que los beneficiados no serían precisamente el gobierno, porque la gente viene de dos cosas. Primero, que viene una elección en pandemia, que fue una elección muy sui generis, una elección que nos agarró prácticamente en confinamiento, no hubo calentamiento de calles. El presidente un poco navegó sobre eso, llegó hasta la segunda vuelta casi tocando con la mano a la orilla, y finalmente tuvo una segunda vuelta que a duras penas tuvo apenas unos 4 puntos de diferencia. Eso quiere decir que el presidente no es que entró ganando en una sola vuelta, no es que tiene la popularidad de Rafael, tampoco tiene eso es lo que llamamos la bandera para seguir. Rafael Correa tenía siempre la figura de la revolución ciudadana, que es esa especie de globo a seguir, esa idea a seguir. No me sigan a mí, sigan a la revolución. Y yo no veo dentro del gobierno de Guillermo Lasso que exista esa figura de idea a seguir. Hay una definición más bien publicitaria, un eslogan, el gobierno del encuentro, pero yo no lo veo eso como una especie de figura a seguir como lo fue la Revolución Ciudadana, que tuvo hasta un ideario, tuvo sus ejes, tuvo su hoja de ruta. Correa en su momento llegó sin un solo diputado y finalmente terminó ganando todas las elecciones porque no lo seguían a él, seguían una idea en sí mismo. Ahora, beneficiarse a la larga, Jimmy, creería yo que son lo que yo le llamo y defino la tercera vía. Podría surgir un candidato que diga, ya ven, fracasó la política tradicional, es hora de la política nueva, es hora de un ciudadano dentro de la presidencia, y abrirse un problema real para las figuras más preponderantes de la política, que a la larga seguirán y siguen siendo, obviamente, que es el correísmo, que no ha muerto, que está vivo ahí todavía, tiene un gran porcentaje, más cualquier figura de oposición que aglutine fuerzas. En este caso sabemos que el gobierno se dividió. Claro, perdón, Carlos, por la interrupción, pero es que me ha recordado que ya hay una figura que se está listando. Ayer en Facebook circuló y hoy pusimos el video en donde aparece Álvaro Noboa hablando de la insistencia en pugnar por la presidencia de la República, lo cual quiere decir que si se da una muerte cruzada, yo diría, yo no tendría duda, porque hay algunos partidos que están con tarjeta amarilla y seguramente dirían, a ver, venga para acá, abogado, aquí puede ser candidato, aquí en esta tienda lo cobijamos. Consecuentemente, puede ser una figura que yo no sé en qué medida, Carlos, usted me dirá en qué medida, puede influir en los números. Bueno, yo definí ayer en mi cuenta personal de Twitter el otro triunvirato que debería preocuparse, es Yacu, Herbas y Alvarito. Esos tres. El otro triunvirato. El otro triunvirato. Yeah. Esos tres lo podrían poner realmente en jaque en caso de hacer un llamado a la muerte cruzada. Porque calculemos que Alvarito no entró en la elección. Él no está medido como un fenómeno a la larga, como esa válvula de escape. Voy a poner un ejemplo cercano. Fíjense lo desgastada que estaba la política en Perú, la clase política en Perú, que en definitiva se presentaron una serie de candidatos. Una Keiko absolutamente debilitada, desgastada, su figura, y acordémonos que ya tuvo grandes aceptaciones en sus dos últimas elecciones, que pasó casi con los dientes a la segunda vuelta,
y un presidente Castillo que era una figura absolutamente, es como, yo lo digo así, es como que tú le digas a tu hija no salgas con tal chico y ella va y se embaraza. No es que es como, definitivamente el pueblo es absolutamente busca el peligro electoral. Y una figura como Alvarito podría darle a la gente un poco ese vértigo de entrar con su autenticidad. Él sí a lo mejor pudiese rescatar un poco de perdónanos Alvarito, no te hemos elegido, y a la larga podría generarse como una especie de candidato sorpresa, precisamente Alvarito diciendo miren cómo todo fracasó. Y creería yo que el indicador menos adecuado es tener un gobierno más corto que el de Bucaram. Eso es peligrosísimo para cualquier proyecto político. Yo más bien le terminaba mi cadena de tweet diciéndole al presidente, más vale pájaro en mano, trate de resistir, busque otras vías, pero en definitiva no vaya a la carta de las muertes. Claro, ahora si coincidimos en que esto de la muerte cruzada sí, ciertamente es complejo, la estabilidad es irreemplazable, pero la pregunta es, ¿cómo se sostiene el presidente de la República con buenos números y sin perder márgenes respetables de confianza cuando, por ejemplo, está en plena investigación el tema Pandora Papers? ¿Usted cree que los papeles de Pandora pueden afectar, pueden golpear, mermar al presidente Lasso? Bueno, el caso de Pandora Papers, en el caso del presidente Lasso fue algo que él mismo avivó. Yo veo el caso a nivel de la geopolítica al presidente Abinader, no veo yo a cualquier vientos de desestabilización dentro de la República Dominicana. En el caso de Piñera, que está ya casi terminando su mandato, le quieren hacer obviamente quiere terminar de rematar un poco por el lado legislativo. Pero ninguno de esos dos presidentes, ni en sus cuentas personales de Twitter, ni armaron todo un camión de comunicación para rebatir el tema de los Pandora Papers. Al único que le preocupó realmente este tema y lo terminó resaltando más a niveles bastante alarmantes, donde se podría decir que a casi un 40% de la población entiende de qué se trata, porque obviamente a lo largo de las últimas elecciones el correísmo ha sabido construir. De hecho, hizo una consulta popular alrededor del tema de los offshore. Y este tema parece que le ha preocupado mucho a él y lo ha llevado demasiado debate. Es decir, él mismo lo terminó resaltando. Él debió haber dicho, bueno, aquí está, mis libros están abiertos, sigamos trabajando, sigamos adelante. Obviamente hubiese seguido sus rumbos a niveles de legislativo, a niveles de fiscalización, a niveles de comisiones, pero no debió haber sido parte de la conversación. Yo criticaría en ese proceso a la comunicación del presidente haber él mismo puesto el resaltador sobre Pandora Papers. Ahora, depende cómo se maneje, ¿no? Hay errores que también está cometiendo el legislativo. Creo que la figura de llamar a la familia del presidente también le puede jugar en contra. Eso es muy negativo realmente, poner a la esposa, a los hijos, hacerlo ver como un clan, como todo un poder del Estado en contra de una familia, tampoco es bastante conveniente. Vamos a ver cómo lo terminan manejando y le va a tocar sobrevivir ahorita en ese momento con esa enfermedad que yo pensaría que él mismo se ha maximizado. Claro. Carlos, por lo que lo escucho, me parece que usted identifica un problema de comunicación que tiene el gobierno nacional. Bueno, yo pensaría más bien que ellos tienen una especie de receta de comunicación que debería ser exitosa, pero que no lo está haciendo. Y te voy a poner un ejemplo. Ellos son un gobierno absolutamente corporativo, es un gobierno de resultados. Y un gobierno de resultados va hacia los resultados diciendo, hice el plan de vacunación, pero no me gasté un solo centavo del erario del Estado. Entonces, eso parece sonar efectivo y suele sonar como que nos ahorró millones de dólares. Pero a nivel político del proyecto es absolutamente negativo, porque en este momento es cuando el presidente más necesitaba sentirse empoderado de la figura de su éxito dentro del plan vacunación. ¿Por qué es importante ese éxito, Jimmy? Porque el presidente tiene dos maneras de gobernar, una por decreto, por plumazo, y la otra por medio del legislativo. Resulta que él se está concentrando donde tiene la traba y no se está concentrando donde está siendo efectivo. Estuve revisando todas las rendiciones de cuenta de los 100 días y tiene mucho por contar, muchísimo por contar, y sin embargo no lo ha contado. Entonces, parece que esa figura de presupuesto cero en comunicación, combinación con la empresa privada para comunicación, no le está dejando réditos a niveles políticos, y cuando él está llegando a los niveles de confrontación que puede llegar,
resulta que no existe para nada una figura de apoyo hacia el presidente, no existe algo que él se lo atribuya para sí mismo, no existe nada masivo que diga, ¿saben qué? Gracias a Lazo nos vacunamos. La gente está más pensando que el Ministerio de Salud Pública es el que lo está vacunando. Hay una figura, ni siquiera el vicepresidente está metido ahí como ni siquiera caso exitoso. Te pongo un ejemplo un poquito más cercano. Durante la pandemia, Otto Sonnenholner se puso lo que yo le llamaba el paraguas bajo la lluvia, que es cuando todos estábamos totalmente aislados y todos estábamos con la incertidumbre, ahora Otto era el único que tenía la voz cantante, ¿no? Eso le dio a él, en su momento, un poco de popularidad, porque sentía que era la única luz al final del túnel. Bueno, ese tipo de ejemplo es el que yo pongo a través de la vacunación. El plan pasó exitosamente, pero a control remoto. Creo que pasó de largo y ese tren ya se le fue. Hola Carlos, Omar Jaén te saluda, un gusto. ¿Cómo estás? Hermano? Mucho gusto. A ver, estaba leyendo el otro día, bueno, estaba escuchando un space entre Donoso, Jacobo, creo que también por ahí pasó Osvaldo Moreno, todos los pesos pesados contigo ahí en redes, en Twitter, ¿no? Entonces, mira hermano, decía, el problema con el gobierno de Lazo es que un día es el gobierno del encuentro, otro día es el gobierno de la mano dura. El otro día es el Ecuador de las oportunidades. El otro día es el presidente diciéndole mafioso a 3 fuertes líderes políticos. Pero dice yo con esta mafia que entregó al narcotráfico Esmeralda Manaví, se reunió una semana antes con la presidenta Marcela Guiñaga, presidenta de Revolución Ciudadana, en el Palacio Carondelet. Entonces, como que esto de ir cambiando día a día, bueno, obviamente uno tiene que sobrevivir en política. Y tienes que verla cómo sobrevivir, pero estos cambios repentinos marean inclusive el propio electorado de Guillermo Lazo. Ahora, vemos que el día viernes decía, voy a enviar los 2 proyectos de ley de golpe. Ya ayer dijo, primero voy a enviar el tributario y después voy a enviar el laboral. ¿Tú crees que verdaderamente estos cambios repentinos, estos cambios de timón, le están afectando al gobierno o es parte de la estrategia? Bueno, por lo general cuando escucho los espacios en la mañana de noticieros en radio, mucho escucho el comentario de le hacen falta canas al presidente al lado de su entorno. Y yo creo que lo dicen un poco en buena lid, un poco tratando de que él debería también tener un equilibrio en cuanto a sus asesores, en cuanto a la gente que lo rodea. Yo no los culpo, porque son gente nueva que está en el tema de la función pública, que toda la vida fueron exitosos empresarios, muy exitosos, te hablo de niveles que todos son bastante bien acomodados, que todos tienen éxitos en sus empresas. Debería, en teoría, de tener éxito en la función pública, pero el Estado no es una empresa. El Estado más bien es precisamente eso que tú describías al principio, ¿no? El Estado debe interpretarse dentro de la narrativa como una voz, como el líder de la manada. No voy a decir el padre porque no me gusta hablar del tema del Estado paternalista, pero cuando hay un líder de la manada, el líder de la manada te puede reprender y el líder de la manada te puede dar cariño. O sea, te puede dar un poco de esos dos mundos. Y de alguna manera la voz cantante del gobierno debe sentirse como una voz que gobierna. Quizás en eso no lo culpa el presidente si a veces pone mano dura en algo o a veces se lo muestra sonriente y con ganas de encuentro en otras cosas. Pero al respecto de los temas erráticos, son normales. Pensaría que son más de que de repente hay un poco el ansia de ir apagando pequeños incendios cuando no terminan de apagar uno grande. A mi criterio, el gran error que tiene este gobierno es que está concentrado en las redes sociales. Yo personalmente creo que el gobierno debería salir de las redes sociales. Pero es que, Carlos, cuando ha hecho cadenas. Tú mencionabas hace breve que, a diferencia de Piñera, que Piñera ni siquiera ha tuiteado. Básicamente, su cuenta de Twitter es muy formal, la cuenta de Piñera. Pero él ni de cerca ha mencionado los Pandora Papers en su cuenta de Twitter. Pero yo creo que tú le acabas de dar en el clavo. Al gobierno de Guillermo Lazo le importa o le interesa o le preocupa muchísimo lo que se hable en Twitter, sobre todo. ¿Ya? Porque ahí hay estos líderes de opinión que en su momento lo han respaldado, pero que también lo pueden estar criticando, y también la arremetida del correísmo en redes, que también son muy fuertes. Entonces, ¿tú crees que le están dando mucha importancia al mundo de Twitter? Creo yo que la oposición lo tiene en su agenda. La oposición no tiene canales de televisión, la oposición no tiene formas de hacer cadenas radiales, ni formas de hacer cadenas nacionales.
no tiene forma de hacer comunicación masiva, no tiene forma de hacer una sabatina, no tiene forma de hacer nada de eso a gran escala. Sin embargo, crea un ruido tan fuerte como que fuera una arena en el ojo en las redes sociales que lo hacen bajar al gobierno a ese nivel y termina concentrando todo allí para que, a lo mejor pensando que te está yendo bien arriba, te pones a contrastar a tu oposición a nivel de las redes. Y la oposición de Guillermo Lasso a nivel de las redes, hermano, son los unos, ¿no? Sí, toda la vida han tenido fuerza, claro, o sea, ellos no, o sea, son fuertes allí, lo pueden derrotar todos los días. Carlos, entonces perdona la interrupción, es que, es decir, parecería que están más concentrados, hablando de la comunicación, en la confrontación que en la propuesta. Le dan un nivel mucho más alto a la confrontación que a la propuesta, porque acabas de decir, por ejemplo, no sé si escuché mal, que debieron haberle sacado mejor provecho, más partido al tema de la vacunación. Entonces están priorizando la confrontación por sobre la propuesta. Están priorizando donde están fracasando y están dejando de menos donde tienen éxito. Esa es mi definición final. Creería yo que ellos, pensando y asumiendo que la gente ya se siente bien, no les hace falta a lo mejor recalcar lo bien que les va. Tú sabes lo que hubiese sido Correa si hubiese tenido un plan exitoso. Creo que ni Arauz se atrevió a proyectarse 9 millones de vacunas en 100 días. Creo que lo más que puso fueron 4. Pero tú sabes lo que hubiese hecho el correísmo con 9 millones de vacunados en 100 días. Hubiese hecho eso un despliegue de comunicación, hermano, ideológico, con jingles, con tomas épicas y todo el mundo amando a Rafael. Y eso definitivamente, yo creo, esa malicia es la que le falta un poco a la comunicación del gobierno. Claro, Carlos, y solamente mira cómo son las cosas. Hasta hace 3 meses decíamos, oye, ya están prendiendo motores las campañas seccionales, ¿no? Ahora, puchica, vamos a tener una posible muerte cruzada de por medio. Pero agarrándome del tema de las seccionales, quisiera analizar la situación acá en Guayas, en Guayaquil, en la costa, sí, sobre todo. Tenemos a un Jaime Nebot que estuvo en silencio después de este divorcio público que hubo con Guillermo Lasso. Estuvo un poco en silencio y después, a partir de la convención del Partido Social Cristiano, se reactivó. Después vino una entrevista con Carlos Vera, después esta respuesta a Guillermo Lasso también en una cadena en Facebook. Está de por medio también las seccionales, la alcaldía de Guayaquil. Se mencionaba que inclusive el gobierno ya estaba haciendo unas movidas políticas como para ir posicionando a su posible candidato para el 2023 a la alcaldía. ¿Tú cómo ves al Partido Social Cristiano en la actualidad? Con toda esta coyuntura de supuesta oposición al gobierno, de que su máximo líder le dicen que es un mafioso, que hubo este allanamiento a una figura de confianza de Jaime Nebot, y de por medio una alcaldía de Guayaquil que tampoco es que ha tenido mieles, ¿no? Tampoco es que le ha ido tan suavecita durante esta administración para Cynthia Viteri. ¿Tú cómo ves la situación acá en Guayaquil? Bueno, yo lo veo sin rivales. O sea, no veo un rival, un opositor a Cynthia que se haya presentado ya al frente, diga, acá estoy yo, vamos a empezar a trabajar en este tema. Pero Pablo Duarte le da su cariñito de vez en cuando. No lo tengo ni siquiera en el radar, pero Pablo, yo creería, créeme, yo veo figuras, lo veo al mismo Jimmy que lo tenemos allí. No, a mí ni me metas, Carlitos. Carlitos, déjame por ahí más tranquilo. Pero es que la gente te mete, Jimmy, yo no sé por qué, pero ahí la gente te mete, hermano. Yo estoy acá, hermano, yo estoy acá. Has dejado una huella ahí, bueno, y también lo meten a Otto, que no le va nada mal. Habría que ver si Otto sacrificaría lo que él llamaría su saldo político, claro, en una confrontación con Cynthia y de repente perder. Mira, yo entendí algo sobre la popularidad de la alcaldesa de Cynthia Viteri cuando sobrevino los temas de la crisis del 2020, ¿no? Cayó de 70 y pico a 10, casi 20 puntos de aprobación, y bueno, también por los temas suscitados, que no los vamos a repetir, pero yo dije, ¿qué ha sido esto de acá, no? Pasa algo así de grave y de repente fue una raya así como que cayó de arriba hacia abajo. No fue tan difícil dentro de 3 meses lograr que luego se vuelva a poner en rumbo, hasta que finalmente en 6 meses recuperó su cifra. Simplemente fue un tema de contacto humano, nada más. Fue bastante sencillo. Pero me sorprendió realmente cómo un nivel alto de popularidad puede ser
quebrado en su momento, ¿no? Y dije, wow, esto es un indicador que tranquilamente podría ser alarmante a la hora de la elección. Y un tema que lo he visto ya en varias mediciones, que es que alrededor del 60% del guayaquileño está pensando que ya deberíamos tener un cambio de modelo, o sea, un cambio de forma. Y esto dejaría más o menos, restándole el 30% que por ejemplo siempre ha sido oposición al socialcristianismo, un 40% ahí flotante interesante perdón, un 30% interesante que se podría captar. Ojalá la oposición sea inteligente contra Cintia Viteri y logre de repente a lo mejor hacerle una pelea mucho más justa, ¿no? Uh-huh. Ahora, Bueno, Carlos, sí. una última para cerrar. Tú hablabas del triunvirato. El segundo triunvirato, ¿cuáles eran? Era Herbas, Yacu e Isa. O Alvarito. Herbas, Yacu y Álvaro. No, Isa está en el otro triunvirato. Herbas, Yacu y Álvaro. Escuche, esos 9, pues. Usted lo está cambiando, pues ahí Isa está en el de los conspiradores. Está en el original. Ya, este es está el en el otro. original. Ya, perfecto. Ahora, ¿tú crees que de ahí puede salir el gran rival? ¿O va a salir alguien, el outsider, el famoso outsider de que tanto se habla en los análisis, en los papers de comunicación política? La tercera vía no sale como algo así tan notorio en el camino, ¿no? Fíjate en las elecciones de Quito y en las de Cuenca que había una notoria polarización entre los primeros puestos y finalmente terminó ganando Yunda, que iba ahí solito. El otro iba a caballo y este iba en burro y terminó llegando a la alcaldía. Y también lo mismo pasó en Cuenca, donde habían dos supercandidatos y terminó ganando un ciudadano, ¿no? Entonces, esos fenómenos se dan cuando definitivamente todo lo primero ha fallado. Entonces, si el pueblo va a decir, oye, me están llevando otra vez a elecciones, es esta desconexión tan grande que hay entre la clase política y el pueblo. Y si el tercero juega bien sus cartas y hace la campaña correcta, una campaña de reconexión con la gente, porque, ojo, el electorado no es el mismo. O sea, el electorado post pandemia es otro electorado. Pero estamos en el Ecuador. Estamos en el Ecuador del 2006. Que se vayan todos. Pensaría que sí, yo pensaría que en efecto pudiese surgir alguien, no tanto con la fuerza de un Rafael Correa. Yo estuve en esa escalada de Rafael y créeme que fue bastante interesante porque la idea no era a favor de un hombre, sino en contra de la clase política. Exactamente, en contra de la clase política. Yo pensaría que el que juega las cartas bien como tercera vía y entra en una campaña no yoísta, sino una campaña de señores, cansémonos de esto. Dios nos ha dado otra oportunidad. O sea, habría que ver de qué manera lo terminan de traducir, pero sí pensaría yo que podría ser un revés político para el Ejecutivo, pensando que a lo mejor puede ganar una reelección inmediata, porque hay aceptación. Hace un rato acabo de hablar de los flash, ¿qué es eso? No, definitivamente no. Eso, a la gente, la narrativa de su día a día es distinta. Digo, chuta, ¿para qué te voy a poner de nuevo si en 6 meses no me pudiste solucionar nada? Eso es lo que va a terminar pensando la gente. Gracias, Carlos Ferrini. Carlos. Siempre el tiempo es corto, pero muy interesante la entrevista. Un abrazo, Carlos. Muy amable. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes.